Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Bueno, buenas tardes. El motivo de esta rueda de prensa pues es, como venimos haciendo con carácter mensual, hacer un repaso general de nuestra actividad, pues como grupo político y como representantes de Vox en el Pleno. Creo importante, y por eso estamos aquí y damos estas ruedas de prensa, hablar de lo que pasa en el Pleno. Los ciudadanos tienen que saber qué es lo que pasa en el Pleno, qué situación es la que vivimos en nuestro grupo parlamentario en el Pleno de la Asamblea de Ceuta. Y bueno, es importante que tengamos esta oportunidad pues para explicar y que los ciudadanos entiendan qué es lo que está pasando ahí dentro. Nosotros ya lo hemos manifestado en más de una ocasión, hemos hablado que es un pleno totalmente deslegitimado, abiertamente destructivo, ineficaz e inútil en lo que al interés de los ciudadanos se refiere. Pero es que además se puede constatar abiertamente la existencia de un verdadero partido anti-Vox que recoge a los grupos políticos que van desde el Grupo Popular, Partido Popular, hasta el Grupo Caballas, pues pasando por el Partido Socialista y por el Grupo MDIC. Como digo, esta situación anti-Vox, abiertamente anti-Vox, hay que ver cómo en estos plenos prácticamente se reduce todo tipo de intervención parlamentaria de todos los grupos presentes para ir y aprovechar su tiempo en atacar a nuestra formación política. Y también nos hemos encontrado con cuestiones curiosas, incluso cuando algún grupo de los presentes, concretamente con el Grupo Caballas y su nuevo diputado, vemos cómo empieza siempre sus intervenciones diciendo que no va a entrar a Vox o que no va a debatir con Vox, y al final acaba directamente recurriendo a Vox y a atacar a Vox. O sea, esa situación que se vive en la Asamblea de presión permanente contra Vox es, pues creo que debe ser conocida y comentada siempre y en todo momento a los ciudadanos. Pero es que este último pleno se han producido una serie de cuestiones que realmente ya han sido grotescas y bochornosas. Han sido verdaderamente espectaculares en el sentido de su intensidad surrealista o su intensidad absurda. Tenemos el ejemplo manifiesto de las intervenciones de la vicepresidenta primero, la señora Pérez, quien se ha convertido de facto en la presidenta de la Asamblea. Esto hay que decirlo. Esta señora se ha convertido en la verdadera organizadora y coordinadora de toda la actividad plenaria. Lo pudimos ver en el pleno de presupuesto, lo hemos podido ver en las intervenciones, en la sesión de control, incluso en la última sesión del pleno resolutivo, y se ha convertido en la presidenta de facto de la mano de un cada día más debilitado Juan Vivas, quien ya está dando muestras absolutas de incapacidad para poder cumplir con las obligaciones presidenciales pues que el reglamento de la Asamblea le confiere, y pues asumir su responsabilidad en el control de las sesiones plenarias. Estamos, la verdad, que sorprendidos de cómo este señor ya directamente abandona sus responsabilidades y cede
ese control, esa función presidencial a la señora Pérez. Bueno, hemos visto también cómo se han acostumbrado totalmente a rehuir el debate con nuestro portavoz parlamentario, Carlos Verdejo, en ese verdadero partido anti-Vox, y lo único que buscan directamente es ya desacreditar, sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de debate, todas y cada una de las propuestas que presenta nuestro grupo parlamentario. Hay una cuestión que nos sorprende, porque entendemos que estos grupos, estas personas que están ahí representadas, estos diputados, pues llevan más tiempo que nosotros como diputados, y nos sorprende su ingenuidad o su falta de entendimiento a la hora de no ser capaces de entender que cuando intentan desacreditar, difamar o mofarse de una de las propuestas que lleva nuestro grupo parlamentario, pues no se están mofando de Vox, no están desacreditando a Vox, no se están riendo de Vox, se están riendo de los ciudadanos y se están riendo de aquellos grupos o colectivos que se ven implicados en la resolución o en la aprobación de estas propuestas. O sea, que en esta mofa, en este descrédito o en esta difamación, no se ataca al grupo parlamentario Vox, o que ellos creen que están atacando al grupo parlamentario Vox. Están atacando directamente a los ciudadanos ceutíes, y esto es especialmente grave. O sea, se están riendo de la ciudadanía, y eso, bueno, pues creo que deberían hacérselo mirar muy seriamente, porque si esa va a ser la dinámica o la tónica general de sus intervenciones en los plenos, pues creo que queda bastante en entredicho el funcionamiento de estos grupos parlamentarios o la utilidad de su función en la Asamblea con el resto o para el interés de los ciudadanos. Bueno, hemos visto que sus intervenciones, como digo, aparte de la mofa, el descrédito, se vienen rodeadas o vienen argumentadas con todo tipo de mentiras, de engaños, de falsedades, de tergiversaciones de la realidad, de uso de medias verdades. Es tremendo todo el despliegue que hacen para justificar un voto negativo, que no es más ni menos que el efecto de ese o el producto, mejor dicho, de ese control antidemocrático que han establecido por defecto contra Vox. ¿Y por qué se produce esta actuación tan surrealista de estos grupos parlamentarios, de este partido o bloque anti-Vox? Bueno, pues es el resultado, nosotros entendemos que es el resultado de una impotencia desesperada para evitar que temas que durante años han sido silenciados o ocultados a la opinión pública salgan a la luz y se pongan sobre la mesa para su debate. Esta es la causa de ese espectáculo, de esa situación surrealista que se viene dando pleno tras pleno. Como digo, temas importantes para colectivos profesionales, laborales, sociales, ya fueran locales o nacionales, han sido tratados con mofa y escarnio, sin sensibilidad, respeto o interés alguno, aun cuando la cuestión que se trataba o que se pretendía debatir requería de una atención adecuada y de un debate serio y profundo. Esto ha sido, como digo, imposible. Hemos visto con sorpresa cómo la respuesta de los grupos políticos, desde el Partido Popular a Caballas, eran coincidentes en su desconsideración hacia cualquiera de los temas, como digo, planteados por Vox, incluso ante cuestiones tan importantes, y esto sí que es conveniente destacarlo, en cuestiones tan importantes como la Ley de Seguridad Ciudadana, donde vimos a la Presidente de facto hacer un verdadero alegato ofensivo para el colectivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, plagado de falsedades y de mentiras, en el que incluso
y esto, como digo, no deja de sorprendernos, se llegó a usar fotografías por parte de uno de los grupos adscritos al partido anti-Vox para ningunear y menospreciar la presencia de los sindicatos policiales en las manifestaciones del pasado mes de octubre. Concretamente, el grupo M16 y su diputada Fátima Ahmed sacó una fotografía para mostrarla a nuestro grupo parlamentario en la que intentaba ridiculizar la presencia de los sindicatos policiales defendiendo sus intereses en la Plaza de los Reyes, en la última manifestación que se llevó a cabo en el mes de octubre, y en el que estaban haciendo uso de su derecho y para reclamar contra una ley que abiertamente les perjudica. Por mucho que la señora presidente de facto diga que todo era mentira, todo el argumento que dio nuestro diputado, quien defendió esta propuesta, el señor Ruiz, pues que esto era plagada de falsedades, de mentiras, que no se ajustaba a la realidad, etcétera, etcétera. Como digo, fue penoso y lamentable la actitud y los comentarios y en general las intervenciones de los grupos parlamentarios en esta cuestión. Con respecto al Partido Popular, alguien se puede sorprender de que la moción saliera adelante con mayoría del Partido Popular y del Grupo Vox. Bueno, era evidente que en esta cuestión se quedaba retratado el Partido Popular, y ya lo único que faltaba era que votara incluso contra una ley, por supuesto, mejorable, que había llevado a cabo el señor Rajoy durante su mandato al frente del Gobierno de España. Lo único que faltaba es que también hubieran votado en contra en aplicación de ese cordón antidemocrático. Otro de los temas que planteamos de suma importancia fue el del apoyo a la industria alimentaria nacional. Parece ser que era un tema menor, que no generaba ningún interés, pero creo que, dada la situación de Ceuta, frontera con Marruecos, el tránsito de estos productos desde Marruecos hacia el resto de la nación, pues creo que era un tema que se tenía que pronunciar, o que se debía debatir, tratar, y en el que se debía pronunciar la Asamblea de la ciudad de Ceuta, sobre todo como, una industria alimentaria nacional totalmente perjudicada por la competencia desleal de terceros países como Marruecos, y que, por supuesto, está tan necesitada del apoyo de las instituciones nacionales de cualquier tipo, sea Parlamento Nacional, Senado, Parlamentos Autonómicos y, por supuesto, la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Un apoyo que necesitan de sus representantes públicos para poder afrontar la profunda crisis en la que se encuentra inmersa, pues por supuesto, por la intervención de este nefasto gobierno absurdo en sus legislación y aplicación de la legislación, como es el que lidera Pedro Sánchez. ¿Y qué resultado nos encontramos? Pues de nuevo la mofa, la mentira, pero más bochornoso ha sido aún ver cómo Marruecos aplaude, o ha aplaudido públicamente a través de sus medios de comunicación, la actuación de este bloque anti-Vox, encabezado por el Partido Popular, congratulándose incluso, que es que esto, como digo, es bochornoso y grave, incluso de que estos grupos anti-Vox haya neutralizado una actuación de nuestro grupo parlamentario en la Asamblea de la ciudad de Ceuta, que Marruecos entendía contraria a sus intereses. Es normal que se congratule de la intervención del bloque anti-Vox. Me imagino que este bloque anti-Vox, PP, PSOE, me dice, y Caballa, se sienten especialmente orgullosos. El aplauso generalizado de la prensa marroquí por esa actuación, por rechazar nuestra propuesta. Y claro, después se ofenden cuando venimos y les calificamos de marroquinizadores o pro-marroquíes. Pues por sus hechos los conoceréis. Yo creo que con esto queda evidente, y además resulta, como digo, dentro de ese surrealismo y además ridículo en extremo, ver como el consejero Rontomé, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pues ahora le ha dado por la vena nacionalista. Este señor le ha dado por la vena nacionalista, un independentista ceutí, abonándose a algo que ha defendido durante muchos años su grupo, su partido, el Partido Popular, de que Ceuta es otra cosa. Esto es como si no fuera España, y esto hay que tratar los asuntos distintos a cómo se trata en la península, pues con ese argumento de que los temas que atañen a todos los españoles
pues aquí son menos importantes o no son importantes. Lo importante es lo que le importa al Partido Popular o los temas que traen, cuando son de carácter nacional, sus afines. Eso sí se pueden tratar cuando hablamos de la Agenda 2030, cuando hablamos de la reforma laboral, etcétera, etcétera. Eso sí se puede debatir. Los temas que trae Vox son menores, no son interesantes y hay que dejarlos al margen. ¿Por qué entendemos que hacen esto? Sobre todo los miembros del Grupo Popular. Bueno, pues porque les obliga a retratarse. Son cuestiones nacionales en las que hay que mojarse, en las que hay que tratar o manifestarse claramente. Y bueno, pues si se retratan, puede ser que dejen en evidencia a su partido a nivel nacional, como ya han hecho en otras muchas ocasiones, y al final se encuentren con la llamadita del señor Casado o del señor Egea tirándole de las orejas y llamándoles la atención, y posiblemente eso ahora pues no le guste mucho o no le interese mucho al señor Vivas. Bien, y bueno, por último, uno de los temas que tratamos, que creemos de importancia mayúscula, suprema, por lo que respecta tanto a todos los ciudadanos y a un colectivo muy concreto de trabajadores, fue el de la municipalización de la limpieza viaria. Ese debate fue una verdadera vergüenza. Nosotros nos mirábamos durante ese debate ante los argumentos que manifestó la señora consejera Kisi Sendiramani, la señora presidenta de facto, la señora Pérez, y bueno, el resto de los grupos promarroquíes pues tampoco añadieron nada nuevo a lo que manifestaron los otros dos grupos que forman parte del bloque anti-Vox. Pero bueno, un asunto tan importante como el de la municipalización de la limpieza viaria, en la que los ceutíes se dejan 20 millones de euros, casi 20 millones de euros. Ahí salió, le gusta mucho a la consejera Sendiramani hablar de picos y de cifras arriba, cifras abajo, pero estamos hablando de casi 20 millones de euros, un capital bastante importante. Y en su intervención vimos también con sorpresa que es que ni se la había preparado. O sea, cuando nuestro portavoz empieza a argumentar la exposición de nuestra propuesta, vemos como la señora consejera se engancha su teléfono móvil y empieza a buscar la información, a ver los datos que aparecían en Internet sobre la información que iba argumentando nuestro portavoz. No sabía ni siquiera que se había municipalizado la empresa de la limpieza viaria y recogida de basura en la ciudad de Málaga, donde gobierna el Partido Popular, donde gobierna su mismo partido. Y no sabía que se había producido esa municipalización. Hablaba de municipalización mixta, o sea, no sabía, no tenía ni idea. Entonces, cuando vemos un tema de esa importancia, que como digo, afecta a algo tan importante como la limpieza de la ciudad y a un colectivo de los trabajadores, que la representante, la consejera, la responsable del ramo, ni siquiera se la había mirado, pues ya vimos, o ya podíamos apreciar el interés que al Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, le supone el bienestar de los ceutíes. Pero es que después vemos la intervención de la presidenta de facto, la señora Pérez, que hace y ejerce como socia prioritaria en ausencia del señor Gutiérrez del partido, en el gobierno del Partido Popular, que ni siquiera entra en el debate, ni siquiera entra en el argumento. Me imagino que tendría una hojilla redactada al dictado por el señor Gutiérrez, y lo único que se dedicó era pues a intentar salvar la imagen del ausente señor Gutiérrez y empezar pues a insultar, a mofarse, a difamar a trabajadores de la empresa de la limpieza viaria que están adscritos o que pertenecen al sindicato Solidaridad, a hacer argumentos extraños que en ningún momento aportaban nada al debate, a un debate que entendíamos que tenía que ser serio, medido por el importe económico, por lo que afecta a los trabajadores y, por supuesto, como digo, por lo que afecta a la limpieza y a la higiene y a la salubridad de la ciudad de Ceuta. Como digo, un discurso pobre, ofensivo, lleno de falsedades, de errores, y que, bueno, pues que como vimos al final de su intervención, pues lo que venía al final era hacer en sus argumentos una defensa enconada, ya lo habíamos advertido en su momento, de los intereses empresariales, como bien apuntó nuestro portavoz Carlos Verdejo en su intervención, pues los intereses empresariales de quien maneja
los hilos del Partido Socialista y, por supuesto, del comité de empresa de la empresa adjudicataria, pues a través de la persona de Juan Gutiérrez. También es cierto, y esto lo debemos decir, que no esperábamos mucho del debate que pudiera aportar, incluso habiendo estado presente el señor Gutiérrez, pues teniendo en cuenta el nivel del personaje en cuestión, y tampoco, como digo, esperábamos gran cosa de sus argumentos. Otro tema, y en este punto ya concluyo la parte que corresponde al repaso que solemos hacer de lo que ocurre en el Pleno, es la verdad un poco ridículo que aparece siempre el Gobierno, los representantes del Grupo Parlamentario Popular, hablando de informes jurídicos y técnicos. O sea, Vox lleva una propuesta y parece ser que tenemos que irnos a la consejería correspondiente, coger a los técnicos y decirle: mire usted, yo voy a llevar una propuesta al Pleno tal sobre este asunto cual. Pues todo el staff, todo el equipo de la Consejería de Economía y Hacienda o de la Consejería de Medio Ambiente, la que corresponda, pues tiene que estar a mi servicio para diseñar el proyecto técnico, para que venga ya elaborado y perfectamente maquetado, para que después el Gobierno venga y lo ponga en marcha. A Vox se le pide todo tipo de informes técnicos, todo tipo de informes jurídicos, y después vienen otros grupos en la Asamblea, presentan cualquier cosa, se les aprueba y ni siquiera se sabe si hay dinero para que se puedan llevar a cabo, ni siquiera se les pide si hay algún tipo de informe técnico que avale la propuesta que presentan. Sí, pero Vox, esto no tiene ningún tipo de validez porque no traen un informe técnico cualificado de peritos independientes, etcétera, etcétera, etcétera. Se demuestra también lo ridículo de los argumentos que manifiestan los miembros del partido anti-Vox, simplemente pues para que no se debatan cuestiones que entendemos que son importantes. Con respecto a lo de la municipalización de la limpieza, creemos que se ha perdido una oportunidad importante dada la situación, una oportunidad de oro para sanear desde ya un servicio que no está funcionando, aunque desde Vox sí que lo hemos manifestado y lo volvemos a manifestar hoy aquí también, que si en 2023 contamos con el apoyo de los ciudadanos para gobernar, la limpieza viaria y recogida de basura será municipalizada, garantizándose la eficiencia económica, una mejor prestación del servicio y, por supuesto, y esto también lo queremos dejar muy claro, unas mejores condiciones laborales para unos trabajadores que quedarían subrogados como personal laboral, como ya ha pasado en el proceso de municipalización que se ha llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Málaga, que, bueno, pues animamos a la señora Shandira Mani que se moleste un poquito en indagar en esta cuestión, se interese por este servicio y por el futuro de estos trabajadores y, bueno, pues se interese, como digo, en conocer cómo se ha llevado este tema por sus colegas del Ayuntamiento de Málaga. Un detalle: el mismo día en el que se estaba debatiendo y estaban mofándose de esta cuestión, una sentencia avalaba al Ayuntamiento de Málaga a la hora de llevar a cabo este proceso de municipalización total del servicio de limpieza y recogida de basura en detrimento de las empresas adjudicatarias que habían estado prestando el servicio con carácter mixto hasta ese momento. O sea, hacerse se puede hacer, lo único que hace falta es voluntad política y, por supuesto, decencia, que entendemos que el Gobierno popular no tiene. Otra cuestión, y hablando de la decencia, pues queremos tratar en esta rueda de prensa el asunto de las oposiciones del servicio tributario de Ceuta. Un asunto oscuro. Yo creo que es un asunto que ha conseguido por primera vez en muchos años en la ciudad de Ceuta unir en su denuncia a 3 sindicatos: UGT, Comisiones Obreras y el CESIF. O sea, grave tiene que ser para juntar a estos 3 sindicatos, y que, por supuesto, dejan en entredicho la gestión al frente de la Consejería de Hacienda de sus responsables políticos. Por supuesto, de la consejera Kisi Shandira Mani y del gerente nombrado por la consejera, Enrique Reyes, gerente del Organismo Autónomo de Servicios Tributarios de Ceuta. Nosotros ya hemos manifestado públicamente que vamos a investigar en profundidad esta cuestión y informamos que
ya hemos procedido al registro de la solicitud de todo el expediente relacionado con las oposiciones en cuestión, porque entendemos, como digo, que es un hecho muy grave que necesita ser investigado, que pone en entredicho todo el proceso opositor que se lleva a cabo en la ciudad de Ceuta y que requiere, como digo, de ese análisis pormenorizado de toda esta documentación. Este expediente va a ser valorado jurídicamente, tanto por nuestro equipo jurídico como por jurídicos y abogados independientes. Estamos muy interesados en conocer con detalle esta cuestión y, por supuesto, como también hemos manifestado, si se encuentran irregularidades en esta documentación, vamos a presentar la correspondiente denuncia por la vía contenciosa administrativa. Entendemos que hay una parte administrativa que se debe depurar una vez analizada esta documentación. Por supuesto, recurriremos a la vía contenciosa administrativa y, bueno, pues si también detectamos que hay alguna ilegalidad o responsabilidad penal por parte de estos responsables políticos, pues por supuesto que también vamos a acudir y vamos a presentar la correspondiente denuncia en Fiscalía. Otro tema importante que hemos visto que ha generado cierta suspicacia o cierto revuelo entre los representantes políticos de la Asamblea, entre el Gobierno de la ciudad, porque lo han manifestado en sus redes sociales, porque lo han puesto de manifiesto en la Asamblea en el último debate plenario, con alusiones directas a la cuestión, ha sido el de la visita de un equipo de la televisión pública de Polonia, que para quien no conozca la cuestión, pues viene a ser como la televisión española, un canal de televisión española pública en España, pues el canal de la televisión pública de Polonia. Y, por supuesto, pues contactó con nuestro grupo parlamentario porque quería conocer de primera mano la situación que se venía o que se viene desarrollando en la frontera y en todo el asunto pues de las relaciones transfronterizas y de seguridad fronteriza con el Reino de Marruecos, al hilo de la situación que ellos están viviendo recientemente en el conflicto que tienen en esta guerra híbrida que se está produciendo también en su frontera con la República de Bielorrusia. Bueno, pues estuvieron aquí en la ciudad, nos estuvieron entrevistando, estuvimos viendo la frontera, le estuvimos explicando la situación que se estaba realizando con todo el tema del cambio al nuevo modelo de valla fronteriza. Estuvieron recorriendo, tomando imágenes también de las zonas colindantes, estaban muy interesados por cómo había afectado la inmigración, no solo la inmigración en los últimos procesos de inmigración masiva ilegal que se ha producido, sino cómo había afectado también la inmigración desde el norte de Marruecos durante los últimos 30 años a la ciudad de Ceuta, porque evidentemente cuando alguien viene de Centro Europa y ve barrios la situación como el del Príncipe, pues la verdad es que quieran conocer cómo eso se ha llevado a cabo, cómo se ha producido en una ciudad con las características de Ceuta. Pues procedimos a explicar cómo había afectado en los últimos 30 años estos procesos migratorios a la ciudad de Ceuta, cómo se había producido una quiebra migratoria, una quiebra demográfica, y todo eso, como bien sabéis, porque ya lo hemos comentado también en nuestras correspondientes notas de prensa, pues fue lo que se trató. También yo sé que esto no le gusta al señor Vivas, que durante 20 años, o al gobierno del Partido Popular, que durante 20 años se ha empeñado en mantener en una burbuja mediática a la ciudad de Ceuta, pues regando económicamente bastante bien a esos medios y contando su versión de la película. La Ceuta marinera, la Ceuta idílica, etcétera, etcétera. Y bueno, pues que en el resto de la península, Europa o en el mundo, pues tuvieran esa visión de que aquí no pasa nada, que esto vivimos de maravilla y que él es el pater familias y que la ciudad de Ceuta funciona perfectamente. Bueno, pues eso se ha acabado. Eso se ha acabado. Ceuta está en el epicentro de las noticias, muestra grupos mediáticos interés por conocer lo que aquí está pasando y nosotros lo vamos a contar. Y también le adelantamos a la señora Chandira Mani cuando dijo que Vox daba una mala imagen de Ceuta. Pues se le contestó perfectamente nuestro portavoz, Carlos Verdejo, cuando le dijo: damos la que hay, no la que ustedes quieren que se sepa. Entonces, como dijo y como ya apuntó, adelantamos que hay otras televisiones públicas y otros medios de comunicación internacionales de Europa que han manifestado su interés por venir a la ciudad de Ceuta, y en breve contaremos con equipos de medios de comunicación europeos en la ciudad de Ceuta para conocer la realidad de esta ciudad, la realidad fronteriza y el grave problema migratorio
que la ciudad sufre. Bueno, pues con esta exposición le agradezco la atención prestada y abrimos un turno de preguntas para cualquier cuestión que quieran plantearnos. Muchas gracias. Voy a poner una pregunta de Ceuta ahora. Buenas tardes, Antonio Gómez de Ceuta ahora. Dos preguntas que me gustaría que me contestara. La primera relacionada con la UGC de la Guardia Civil y esa denuncia que quedó pendiente tras las declaraciones de su formación sobre que este sindicato o asociación de la Guardia Civil tenía vinculaciones políticas detrás. Y también finalmente me valorara, si fuera posible, los nuevos datos que se aportaban de la encuesta que ha sido publicada hoy en un medio local. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, nosotros estamos esperando que llegue la denuncia. Nosotros no tenemos constancia de ninguna denuncia, ni se ha puesto en contacto desde el juzgado con ninguna notificación que venga de una denuncia presentada por los responsables de la AUGC. Y entiendo que esto pues viene así y se ha producido porque sus jurídicos o sus abogados le habrán dicho, pues mire, vamos a utilizar mejor los recursos de nuestros asociados que en presentar denuncias absurdas que no tienen ni pies ni cabeza ni ningún tipo de fundamento jurídico, y que si además estas surgen de no saber leer, no entender lo que se manifiesta en redes sociales, pues bueno, yo creo que la cuestión, como digo, me viene en que al final le hayan aconsejado que no vayan a presentar ningún tipo de denuncia, y como digo, a la fecha no hemos recibido todavía ningún tipo de notificación en ese sentido. Intuyo que tampoco la vamos a recibir. Más bien creo que este grupo, esta asociación, pues fue instigada por terceros, pues para dar un poco de revuelo mediático, a ver si confundían a alguien. No lo han conseguido, eso ya también lo tenemos constancia de ello, pues confundían a alguien como que Vox atacaba a la Guardia Civil. Nada más alejado de la realidad. Vox demuestra a diario su compromiso en la defensa de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuestros guardias civiles, nuestra Policía Nacional, nuestra Policía Local saben perfectamente que Vox está ahí, en primera línea, defendiendo sus intereses y defendiendo su labor y el trabajo que hacen en defensa de la seguridad de todos los españoles. En ese sentido, creo que Vox no deja margen a las dudas. Y con respecto a la segunda pregunta que se nos planteaba, bueno, nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Nosotros en las encuestas las ponemos siempre en cuarentena, incluso cuando son buenas o cuando no son tan buenas. Digo que no son tan buenas porque la encuesta, que además reconoce que compra el Faro de Ceuta, o sea, ojo, ni más ni menos, la compra el Faro de Ceuta, y además lo dice la encuesta encargada por el Faro de Ceuta. Yo creo que el Faro de Ceuta no tiene ningún tipo de interés en beneficiar a Vox, eso también lo tenemos claro. Recibe más de 200 millones de las antiguas pesetas en publicidad institucional. O sea, estamos hablando de 1,5 millones casi de publicidad institucional del gobierno del Partido Popular, pero es que además vemos que la encuesta, además de haberla encargado y pagado el Faro de Ceuta, la hace NC Report. Para quien no sepa qué es NC Report, es una especie de consultora que solo se dedica a hacer encuestas para La Razón y que tiene un vínculo directo con el Partido Popular. Vamos, que es una consultora que tiene que estar en alguna de las 4 o 5 plantas que tiene el edificio de Génova. Se puede ver directamente porque tiene algunos trabajos hechos previamente para elecciones anteriores. Yo esta mañana lo comentaba en un tuit. Se ve como en las elecciones de Cataluña, pues una semana antes, que ya más o menos están las cosas más o menos claras, una semana antes resulta que va y pronostica que el Partido Popular va a sacar 8 diputados y Vox se va a quedar con 6-7. El resultado después, por supuesto, nada que se corresponda con ese pronóstico. 11
Vox, 3 el Partido Popular. No sabemos muy bien a quién le preguntaron o a qué catalanes le preguntaron, pero es que también vimos en el 2018, a 10 días de las elecciones de andaluzas, como el pronóstico que hace NC Report es darle una mayoría al Partido Popular, que no sacó, que sacó el Partido Socialista, y darle entre 0 y 2 escaños al grupo Vox. Después todo el mundo conoce el resultado. 10 días después, 12 escaños. Y la llave de la gobernabilidad en Andalucía para Vox. Si después de ver lo que ha pronosticado NC Report para el Faro de Ceuta, y además que hemos visto, curiosamente, que la redacción de esa noticia la ha hecho Gonzalo Testa, que también hay que tenerlo en cuenta, y aún así solo le da 9 escaños al Partido Popular, y nos sigue dando 6, quiere decir que para las próximas elecciones como mínimo ya vamos por los 15 escaños. Teniendo en cuenta ese pronóstico y los antecedentes, como mínimo 15 escaños. No nos preocupan las encuestas, la verdadera encuesta está en la calle y en las urnas. Se verá en 2023. Buenas tardes. Sobre el proceso de municipalización, me gustaría saber, han dicho que si en 2023 llegan al Gobierno, ese proceso iría hacia adelante. Entienden que son trabajadores de una empresa privada. Sí. Por tanto, el acceso a la función pública debe hacerse mediante un sistema de oposición. ¿Sería así? Hemos dicho y lo hemos manifestado que el precedente ya está en el proceso de municipalización del Ayuntamiento de Málaga, donde se han subrogado a los trabajadores de las empresas que venían desarrollando este trabajo y han pasado a formar parte de la entidad municipal creada a tal efecto como personal laboral. No necesariamente tienen que pasar, porque no se funcionarizan, sino que se convierten, según el Estatuto de los Trabajadores, en personal laboral y, por lo tanto, no tienen necesariamente por qué pasar por un proceso de oposición. Hay mecanismos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores en el que se establecen los mecanismos de tránsito, de subrogación de estos trabajadores que forman parte de una empresa privada a una empresa de carácter municipal. Lo hemos dicho claro, los trabajadores, en este caso, y en la ciudad de Ceuta estamos hablando de unos 300 trabajadores, van a ver, sin duda, mejoradas sus condiciones laborales y, por supuesto, garantizado su trabajo. Bueno, la ciudad de Málaga, si no tengo mal entendido, era una sociedad mixta hasta el año 2019. Por tanto, el proceso no es exactamente el mismo. Aquí estamos hablando de una empresa privada que pasaría a ser empresa pública, porque crearían una empresa pública, entiendo. Bueno, en Málaga es una sociedad mixta, no es exactamente igual. No es exactamente igual. No, es que aquí tenemos ahora mismo, es que aquí en Ceuta también se da una gestión indirecta. Sí, pero una gestión indirecta no es una sociedad mixta. No. Vamos a ver, si me deja... No, pero es que le digo claramente, aquí no es una sociedad mixta. Que no voy a entrar en una discusión. Que no entro en una discusión, pero le digo que no es exactamente el mismo. Miguel Ángel, si me permites que te explique... te explico. Ahora, si vas a defender otros intereses... Yo no voy a defender ningún interés, por favor. No entremos en esa historia. Yo le estoy diciendo que en Málaga es una sociedad mixta, por tanto, pública-privada. Aquí es una sociedad privada gestionada indirectamente de una concesión se gestiona, Miguel Ángel, se gestiona indirectamente, pasaría a gestión directa, incluso cuando se ha cambiado de una empresa a otra. Los trabajadores, por ejemplo, que estaban trabajando en la empresa adjudicataria anterior a la última adjudicación que se hace, pasan a formar parte también de la empresa nueva que se adjudica. Es el proceso de subrogación que se pueden hacer perfectamente y con los mecanismos jurídicos que existen para que la empresa, en este caso, que pasaría a municipalizar, que pasaría a depender del ámbito público, también en el mismo proceso subrogase a estos trabajadores. Pero usted está hablando de trabajadores que pertenecen a una empresa privada pasen a ser personal laboral. Ojo, sí. Es que está perfectamente regulado y se puede hacer sin ningún tipo de problema porque existen los mecanismos jurídicos habilitados en los que no estamos hablando de funcionarios. Sí, aquí no se está diciendo que se vayan a... Y para ser personal laboral evidentemente existen los mecanismos de tránsito entre ese personal que está trabajando para la administración pública, aunque en una empresa de carácter privado, para que puedan transitar de manera subrogada a el ámbito
municipal, pero se público. subroga habitualmente de una empresa privada a otra que tiene una concesión determinada. Y se puede hacer, y está regulado y está recogido que también se puede hacer ese tránsito con los mecanismos adecuados del ámbito privado al ámbito público. Podríamos preguntar también cuántas oposiciones se han hecho en las empresas municipales que tenemos aquí, en la ciudad de Ceuta. Podríamos hacer esa pregunta, ¿no, Miguel Ángel? ¿Cuántos sistemas de oposición se han hecho para entrar en las empresas municipales de la ciudad de Ceuta? Porque hay otros mecanismos que no todos tienen que ser por oposición, ¿no? Podríamos preguntar cuántos funcionarios o personal tienen las empresas municipales. ¿Me podría decir algún ejemplo? Pues tenemos muchas empresas municipales en las que no todo el acceso... No me diga muchas, dígame algún Pues ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de empresas municipales importantes como pueden ser Ángel Vicesa. Ángel Vicesa, claro, tenemos ejemplos en los que se ha contratado personal cuando llevaba parkings y cuando se crea una empresa municipal, a ese personal se le ha subrogado y ha pasado a formar parte de una empresa municipal con los mecanismos que garanticen ese tránsito dentro del derecho y de la norma para que este personal acabe integrado en la empresa municipal. Pero no solo ha sido en la municipalización de Málaga. ¿O es qué pasa? ¿Que en España solo se ha municipalizado la empresa de limpiezas de Málaga? ¿Solo tienes constancia de la municipalización de una empresa de la limpieza en Málaga? Usted habla de Ángel Vicesa. Ángel Vicesa tenía una bolsa No, yo no de estoy yo estoy hablando de la empresa... Usted ha dicho Ángel Vicesa. Ejemplo, de cómo se han ido constituyendo las empresas municipales aquí en Ceuta, por supuesto. De acuerdo, pero en Ángel Vicesa, por ejemplo, existen bolsas de trabajo y existen personas que han adquirido una función determinada y luego, por el servicio que sea, ahora con las encomiendas de gestión, están formando parte de la empresa, pero es la propia empresa municipal la que contrata, no vienen de una empresa privada. A eso me refiero. Y te insisto en que la legislación laboral recoge esos mecanismos de tránsito, en estos casos específicos en las que empresas privadas prestan un servicio a la entidad municipal para que estos trabajadores puedan transitar del ámbito privado al ámbito público, sí, pues utilizando los mecanismos adecuados para la integración o la subrogación de este personal. Es que existe, es que está recogido en la legislación laboral. Se puede hacer, pero es que se ha hecho en otras entidades públicas que gestionan la limpieza viaria en otras ciudades. No solo Málaga, está municipalizado el servicio en gestión directa en Sevilla, en Las Palmas, en Rivas Vacia, Madrid. Es que hemos analizado muchísimos ejemplos. Hemos puesto el ejemplo de Málaga porque sabíamos que era el más reciente, aunque sabemos que después la señora Shandira Mani es que ni se ha molestado en conocerlo. Pero es que hay otras empresas en las que se ha transitado de la gestión privada a la gestión pública. Insisto, la legislación laboral reconoce y recoge los mecanismos para subrogar al personal de estas empresas al ámbito público. Podemos estar aquí debatiendo todo el día, si quieres, Miguel Ángel. Sacamos los papeles, los ponemos encima y analizamos, me traigo el jurídico y analizamos la cuestión. ¿Nada? Perfecto, pues muchas gracias. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.